Cuando me puse a ver cómo tomar el tema, me enfoqué a lo que me pasó a mí, a Mirta probablemente, a las que nos consideramos un poco más viejas ya en el tema en Chile, y es ver cómo a nosotras nos costó entender qué era insuficiencia, qué era emisión nasal, qué era hipernasalidad, qué son los trastornos obligatorios, qué son los trastornos pasivos, que hay mucha terminología hoy día, que hoy día simplemente ustedes escucharon en la presentación de Mirta y de Drina y lo damos por hecho, lo entendemos. Entonces, mi intención fue un poco viajar por nuestra experiencia y yo creo que a través de esta presentación, que voy a tratar de que se haga un poco más corta que media hora, logremos entender en qué parada estamos ahora y desde dónde tenemos que partir para no empezar a retomar tal vez antiguas dudas que teníamos antes. ¿Me encontraron? Ya. Entonces, ese es el frontis de nuestro hospital y la gran duda. No tengo conflicto de interés. Súper rápido las definiciones, que son muchas, pero todos sabemos que hoy día venimos a hablar sobre insuficiencia velofaringea. No olvidarnos que también existe la incompetencia y el trastorno de aprendizaje velofaringeo, y ahí el por qué causas van a indicar insuficiencia velofaringea y qué causas van a indicar si es una incompetencia o si hay un trastorno de aprendizaje velofaringeo. Es decir, no podemos meter a todos dentro del mismo saco, aunque se comportan y tienen muchas veces las mismas características. ¿Y cuándo parte la fonoaudiología en cuanto a insuficiencia velofaringea sin considerar toda la parte previa de estimulación temprana, desarrollo del lenguaje, alimentación, etcétera? Todos queremos que el niño con una fisura palatina sea operado lo antes posible, idealmente antes del año de edad, para que él tenga la oportunidad de vivir sonidos explosivos, sentir las diferencias de los movimientos orofaciales con un paladar ya cerrado. Y el fonoaudiólogo se va a enfocar en desarrollo del lenguaje, que es parte del niño, los trastornos de los sonidos del habla, que mencionaba muy bien Drina y Mirta también, y los que nos convoca un poco hoy día, la insuficiencia velofaringea. Pero ¿cuál era nuestro problema o cuál es nuestro problema hasta el día de hoy? Y es que no tenemos nada estandarizado mundialmente, ni siquiera para entender y para poder dar una nomenclatura a lo que estamos viendo. Todos sabemos que hay que ver insuficiencia velofaringea, todos sabemos que hay articulaciones compensatorias, pero los distintos equipos, los distintos países, los distintos autores los nombran diferentes y muchas veces estamos comparando, como decimos en buen chileno, peras con manzanas y no avanzamos. Entonces, nuestro problema principal es la definición. No tenemos una definición estandarizada y, por lo tanto, la estandarización fonoaudiológica de estos errores y de lo que estamos viendo y evaluando y tratando tampoco está clara. Lo que sí hubo en Gotemburgo, en el año 2001, un consenso de lo que teníamos que considerar. Y es un poquito lo que hemos hablado ahora, que es la insuficiencia velofaringea, dentro de ella la hipernasalidad, y no me voy a detener mucho aquí, ya sabemos que es esta resonancia nasal excesiva, la emisión nasal, que también la explicó muy bien ya Mirta, que son estos errores de flujo de aire que salen a través de estructuras nasales en sonidos donde nosotros no los esperamos, y que muchos nos apoyamos, ahí les puse una foto con espajitas o con fonendos fonoaudiológicos que aumentan un poco el sonido del flujo, el espejito de Glatzel o en resumen cualquier espejo que nos pueda dar la opción de ver el empañamiento de esta emisión nasal, y la nasofibroscopía. No sé si hay un video ahí, si me pueden hacer clic o hago yo clic, cortito, que también ahí ustedes pueden ver en este pacientito un burbujeo durante la realización del examen que demuestra que hay este escape nasal a través del esfínter velofaringeo. Y siempre descartar la presencia de fístulas, como bien dijo Mirta, cuando nosotros tenemos una emisión nasal. ¿Qué pasa con estas fístulas? Muchas veces ahí también puse esta foto como tip, estas fístulas que nos causan emisión nasal y que nosotros nos podemos
muchas veces estar clara si es un problema del esfínter o si es un problema de esta comunicación oronasal con este papel de comer o la oblea, o en algunos países se usan hostias, otros usan chicle. Tapar, ocluir y hacer una buena evaluación y discriminar si este flujo nasal es a causa de la fístula o de una fisura no resuelta, o si es un problema del esfínter velofaringio o ambos. Y después nos vamos a nuestro otro problema, que es la articulación compensatoria, donde más hay discordancia de nomenclaturas y de terminologías. Y una de las que a mí me gustó fue esta en distorsión obligatoria funcional y la distorsión que nosotros llamamos compensatoria. Y aquí el lugar de la producción del sonido es el correcto, pero la estructura realiza la distorsión del sonido. Fíjense en esa premaxila que está absolutamente intrometida en el órgano articulatorio, por lo tanto probablemente un bilabial en ese paciente no va a ser efectivo. O cuando tenemos alteraciones, mordidas clase 2, mordidas clase 3, donde la mandíbula y la relación mandibular con el tercio medio facial superior no es el adecuado, donde también hay alteraciones. Claramente ahí la fonoaudiología muchas veces no va a tener mucha participación y vamos a tener que pedir ayuda al equipo de ortodoncia y de cirugía maxilofacial, porque la estructura es la que está mandando y entregándonos el problema, no la función. Sin embargo, los errores de compensación o los llamados maladaptativos, que es donde más tiempo disponemos nosotros, ahí puse algunos, el golpe glótico, la turbulencia nasal, las fricativas nasales, estos sí son maladaptativos y es en búsqueda de un aumento de presión intraoral que el paciente lo realiza con otra estructura que no es la oral, alias la glotis, la nariz, la faringe posterior, etcétera. Y entonces ya sabemos estas características perceptuales y hago un resumen que nosotros vamos a concentrarnos en esto que ya en Gotemburgo se definió, que es la hipernasalidad, la emisión nasal y los errores articulatorios, y en algunos países todavía consideran como importante consignar los movimientos faciales asociados y la presión oral reducida. Y de nuevo, ya sabemos lo que tenemos que evaluar y ver, pero ¿cuál es nuestro problema? Son perceptuales, dependen de la oreja. Y gracias a Dios para el fonoaudiólogo que todavía tiene trabajo, no se han inventado ningún elemento electrónico o de computación que pueda competir con la oreja entrenada de un fonoaudiólogo. Lamentablemente son subjetivos y muchas veces incluso una oreja entrenada, si comparamos entre uno y otro, o Mirta, Karen, Drina, Kelly, podemos tener discrepancias considerándonos que somos entrenadas. Y así todos siguen siendo considerados en todas las publicaciones y en todas las mediciones como gold standard. Es lo que hay que tener. El fonoaudiólogo, no el cirujano, no un equipo de computación, es aquel que va a tener que hacer esta evaluación. Y más problemas. Con esto nosotros tomamos decisiones que van a afectar a un paciente. Operarlo, no operarlo, mantener el tratamiento, es de prótesis, no es de prótesis, es insuficiencia, no es insuficiencia. Por lo tanto, la decisión que nosotros va a tomar, como todas las decisiones que estamos tomando, van a afectar y van a influenciar la calidad de vida de esta familia y de este niño. Y nuevamente, no son reproducibles, no son fácilmente medibles y no las podemos estandarizar hasta el día de hoy. Y seguimos con problemas, y hay muchos estudios que claramente un fonoaudiólogo entrenado va a ser más propenso a tener un punto más asertivo. Pero tampoco hay duda si nosotros tenemos que grabar al paciente o evaluarlo en vivo y en directo, qué es mejor. Esos estudios, si uno ve la literatura, hay estudios que han hecho la evaluación fonoaudiológica a través de videograbaciones, sin embargo hay otros estudios que lo hacen con el paciente en vivo. ¿Son comparables esos dos resultados? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo es el ruido ambiental? ¿Usan micrófono? ¿No usan micrófono? ¿Qué tipo de videograbadora están usando? ¿Graban al paciente con video o solamente con su voz? ¿Podemos comparar esos resultados?
Es lo mismo la sílaba aislada, que el paciente diga pa, 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 pero que después el lenguaje espontáneo diga ero, oa, hola, y empiece a usar su articulación. Todos deben ser evaluados en lenguaje espontáneo. Nos basta solamente evaluar en sílaba directa o en palabras. ¿Y qué escala estamos usando? Si se mete en la literatura, y no voy a poner un resumen de la literatura, pero si se ponen, hay escalas que son numéricas, que son de letras, que son de severidad, que son de colores, verde, como la de Great Ormond Street, que usa colores verde bueno, amarillo más o menos, rojo pésimo. Entonces, si uno también ve la literatura, cada equipo, cada institución, cada país está usando escalas que son distintas. ¿Y qué pasó en Chile entonces? ¿Qué es lo que nos tocó vivir a nosotras cuando partimos con fisura? Esto. No es el doctor Giuliano, pero bueno, traté de buscar algo similar y encontré esto, pero nuestro problema era esto, que no encontrábamos cirujanos como este. Pero bueno, aparte de esto, volviendo a lo que nos compete, los cirujanos muchas veces ponían más menos bien. Era el cirujano quien se autoevaluaba. Era el cirujano, en mi época, estoy hablando aquí 1998, y ahí mostré el carnet de identidad, donde el cirujano era el quien determinaba si el paciente lo estaba haciendo bien y si el resultado quirúrgico de él era bueno. Y él simplemente decía más menos bien, o más era súper, o menos era pésimo. Se autoevaluaban nuestros cirujanos. Y entonces tuvimos la oportunidad de viajar, salir afuera, ver qué estaban haciendo otros y partir, en este caso, a Boston, a ver al equipo de allá, estar 3 meses con ellos, y ellos usaban esta pauta de McWilliams, que se trae a Chile, se traduce y le empezamos a aplicar. Y nos daban, todos los pacientes eran severísimos, todos eran pacientes quirúrgicos, y evaluando, fíjense que ahí, lo que marqué en cuadradito, están todos los trastornos de articulación que son compensatorios y que son funcionales y que la verdad no tienen nada que estar haciendo en esta pauta. Nuestro primer gran error, meter todo junto en un saco, era un tutti frutti. Y entonces, vuelta de nuevo a mirar esto, ¿qué son los errores compensatorios versus obligatorios? ¿Cuáles son las estrategias activas versus las estrategias pasivas? No podemos meter todo junto. Y entonces, fuera. Eso no va ahí. Nuestro primer aprendizaje. Esto ya era en el año 2000. Y partimos a Inglaterra. Y ahí, y todavía se usa esta pauta, el video nuevamente muestra el carnet de identidad, pero ellas sí supieron diferenciar, y si bien consignan estos errores de articulación funcional y compensatorios, dividen en la parte alta lo que son los errores pasivos, alias emisión nasal, hipernasalidad, y lo que son los errores activos, alias todos estos trastornos de articulación compensatoria. Se traduce en Chile, se empieza a aplicar, se publica, y logramos algo que es positivo. No apareció este cirujano plástico, pero logramos entender y hacernos entender con cirugía a través de números el grado de severidad, porque está claro que a nuestros cirujanos, si le empezamos a hablar de compensaciones, si es golpe glótico, si es IVF, si es emisión nasal, etcétera, van a poner cara de pregunta, pero nuestros cirujanos aprendieron a entender qué es un 0, qué es un puntaje 1 a 3, qué es un puntaje 4 a 6, qué es un puntaje severo 7. Y nos preguntan muchas veces, no me digas si tiene insuficiencia o no, ¿qué puntaje? Está con un 3, ya. Y ya hemos logrado tener un lenguaje común dentro de el quehacer nuestro como fonoaudiólogo, y también fue publicado. Y nos vamos simplificando, y aparece esta reunión, y aquí hay varias fonoaudiólogas de Colombia, de Brasil, Chile, donde empezamos a ver que aparecen los parámetros universales y empiezan las publicaciones a simplificarnos más la vida y considerar solamente como importante la característica de emisión nasal y la característica de resonancia, alias la hipernasalidad, pero también con puntuación.
Está el estudio de Americleft, que están usando el CAPS-A, que también ahora estamos empezando a traducirlo en Chile y tratar de hacer un estudio, que nuevamente son nomenclaturas, pero ya empezamos a unificar criterios y nos ordenamos y separamos muy bien los errores pasivos de los errores activos. Viajamos no solamente a Estados Unidos y a otras partes del mundo europeo, sino que nos vamos a México con nuestra gran amiga Mari Carmen Pamplona, que nos dice, bueno, la articulación también tiene pautas de severidad. También no es simplemente un niño que articula mal. Podemos grabarlos y tenemos que medir también cuán severo es y qué tipos de características tiene. Y nosotros nos empezamos a concentrar también en definir esto a través de la pauta que usa Mari Carmen Pamplona con el doctor Insunza. Y ahora estamos en este último tramo. Muchos fonoaudiólogos chilenos y también colegas internacionales ayudando a tratar de que en el hablante español también tengamos una pauta que nos ayude, y este va a ser el futuro de nosotros que estamos acá, ya entender lo que es insuficiencia glofaringea, ya lo sabemos, ya somos entrenados en eso, pero cómo poder evaluar nuestro quehacer con nuestros pacientes y idealmente en un futuro, ojalá no muy lejano, poder incluso hacer estudios comparativos entre los distintos centros latinoamericanos. Entonces, ya les hablé del qué, del cómo, y me quedaba el por qué. Y la verdad es que el por qué quise destacarlo con estos 3 y el 4, que nuestros métodos y nuestra evaluación van a tener una implicancia directa sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, si tenemos que cambiar algo, si tenemos que modificar nuestro andar. Nosotros con nuestra intervención estamos impactando. Puede que no estemos usando un bisturí como fonoaudiólogos, pero sí estamos tomando decisiones importantes en conjunto y en equipo. Y eso es básicamente lo que nosotros nos tenemos que estar autoevaluando y cuestionando y siendo críticos con nuestro quehacer. Y ya que nos pusimos todas aparentemente un poco melancólicas, puse una foto de nuestro equipo Calvo Maquena, no voy a decir en qué año, y cómo ha ido creciendo y aumentando a través de los tiempos en distintas personas y distintos profesionales y el manejo que estamos haciendo de manera integral. Muchas gracias.